y griego. Bueno, ahí me salió una voz de una muchacha diciéndome que la reunión está siendo grabada. Perfecto. Versículo 12, si bien está hablando acerca del programa de Dios para la nación de Israel, aquí va a decir que no hay diferencia para Dios entre judío y griego, o sea, entre judío y gentil, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el evangelio que tienen que creer los judíos es el mismo evangelio que tienen que creer los no judíos. Pues el mismo, a ver, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13 dice algo muy importante. Por favor, miren con atención el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Está bien? Entonces, la meta del Evangelio, de la predicación del Evangelio, de la proclamación, de anunciar a Cristo, es que personas invoquen el nombre de Cristo para que sean salvas. Esa es nuestra meta. Pero a partir del versículo 14, como que va a empezar a desplegar o hacernos una serie de preguntas para que vayamos entendiendo de qué se trata mejor todo esto. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán? La idea es que invoquen el nombre del Señor. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Importantísimos versículos, pero fíjense entonces, la meta es que personas invoquen el nombre de Cristo para que sean salvas. Esa es la meta en la predicación del evangelio. Ahora bien, aquí hay una pregunta muy importante que es lo que él comienza como a tratar de explicar. Y lo que está diciendo es lo siguiente, mire, dice, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Nadie va a invocar que Dios le salve si primero no ha creído en Cristo. Fíjense que en el contexto está hablando de la importancia de que suceda un milagro, que pase algo en el corazón y en la boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dice los versículos anteriores a este pasaje que nosotros leímos. Entonces tiene que pasar algo en el corazón para que la persona exprese e invoque el nombre de Cristo y sea salva. Nadie va a invocar a Dios para que le salve si primero no ha creído en Cristo. ¿Está bien? En el corazón. Cuando se efectúa esa decisión, ese milagro, ese momento en que la persona se convence de su condición perdida y dice, sálvame Dios por Cristo tu Hijo, bueno, entonces invoca el nombre de Cristo de esa manera y es salvo. Ahora, ya dijimos, nadie va a invocar a Dios para que le salve si primero no ha creído en Cristo. Y nadie va a creer en Cristo si primero no han oído. Fíjense, dice el versículo 14, ¿y cómo creerán? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesita una persona para creer e invocar? Necesita oír el mensaje del evangelio. ¿Sí? Pero nadie va a oír si alguien no le anuncia, alguien no le predica. O sea, la gente tiene que oír y para que la gente oiga ese mensaje, alguien tiene que contárselo, alguien tiene que compartirle. Versículo 14 al final. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gonza, vas a tener que estar pendiente ahí de los que se conectan con el micrófono, por favor. Entonces, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Me perdí. Es una secuencia. Todo termina en que una persona invoca el nombre del Señor para ser salvo. Pero para invocar tiene que haber creído. Y para creer tiene que haber oído. Y para oír, alguien tiene que haberle predicado.
Y hay un aspecto más. Nadie va a predicar si no es enviado. O sea, para predicar de Cristo se necesita ser enviado. La idea de aquí, el hecho de ser enviado, fíjate lo que dice ahí, el versículo 15, y cómo predicarán si no fueren enviados. ¿Sí? La idea de enviar o de que alguien sea enviado es que se le da la autoridad para predicar, que se le da, o sea, nadie podría predicar si no se le ha dado esa autoridad para hacerlo. ¿Ok? Ahora la pregunta aquí es, ¿nosotros ya hemos recibido la autoridad para predicar, para ir a predicar? Contundentemente la respuesta es sí, sí. Nosotros ya hemos sido enviados. ¿Está bien? Y si alguna duda nos queda, no es sino leer los pasajes de los evangelios en Mateo capítulo 28, donde dice que el Señor nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo que tendríamos que ser testigos en Jerusalén, le dijo a los apóstoles, pero con eso estaba dándole a la iglesia esa responsabilidad en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos, fuimos enviados. Ahí donde estás sentado, en tu casa, escuchándome, te quiero decir una cosa. Cada uno de ustedes que me están escuchando, fuiste enviado por el Señor. Tenés la autoridad de parte de Dios para predicar el evangelio. Has sido delegado para ese trabajo. También aquí hay una implicación muy importante. Nosotros, todos nosotros, no vamos a llegar hasta el fin del mundo, pero la iglesia, y no vamos a poder ir paulatinamente a partir de nuestra localidad San Miguel del Monte, tenemos que pensar en enviar personas alrededor de nosotros, de la comunidad, de nuestra ciudad. Tendríamos que estar pensando en ciudades como Cañuelas, donde hay iglesias, pero hace muchísima falta más iglesias. Tenemos que estar pensando en, bueno, los pueblos vecinos también. Tenemos que estar pensando en otros lugares de la Argentina y tendríamos que estar pensando en el lugar que sea en el mundo. Y para eso se necesita una encomendación, una delegación especial, un enviado o un envío especial de personas a partir de nuestra iglesia. Muy bien. Ahora bien, quiero decirles algo. Mire, dice el versículo 16, no todos, pero no todos obedecieron al evangelio. O sea, ya sabemos que para que una persona sea salva tiene que invocar el nombre de Cristo. Pero para invocar tiene que haber creído. Y para haber creído tiene que haber oído. Y para haber oído tiene que haber alguien predicado. Y para predicar alguien tiene que haber sido encomendado para esa misión. Eso ya hasta ahí está el cuadro. Lo que va a aclarar aquí el apóstol Pablo en los siguientes versículos es que no todos los que oyen van a creer. ¿Ok? No todos los que oyen van a creer. Por eso dice, mas no todos, versículo 16, obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. O sea, ¿cómo se produce fe en el corazón de una persona? Por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Ahora, cuando una persona oye la palabra de Dios, ¿sí? No significa que va a producirse fe en él y que va a darse todo el proceso de creer en el corazón e invocar el nombre de Cristo para ser salvo. Recuerden que en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Allí está diciendo el Señor que el sembrador sale a sembrar la semilla, ¿no? El sembrador es el que sale a predicar, la semilla es la palabra de Dios. Y el resultado que va a tener esa semilla va a depender del corazón de las personas, del terreno donde caiga la semilla, ¿sí? En Lucas, capítulo 8, versículo 18, el Señor, después de contar la parábola del sembrador, va a decirle a las personas que lo estaban escuchando, mirad pues cómo oís. La gente tiene que oír el evangelio, pero cómo oiga el evangelio, de eso va a depender el resultado que haya en el corazón de la persona. Si uno estudia la parábola por encima, se va a dar cuenta de que todos oyeron, pero no todos entendieron el mensaje de salvación. ¿Cuál es la diferencia entre la semilla o el terreno
junto al camino, entre pedregales, entre espinos y buena tierra. La diferencia no es si alguno oyó o no oyó, todos oyeron, pero solamente la buena tierra habla de corazones que entendieron el mensaje que les fue predicado. ¿Sí? Bueno, la actitud con que se escucha la palabra de Dios es importante. Ahora, todo esto para hablar de manera general, la forma como Dios quiere que nosotros hagamos el trabajo de predicar, de anunciar a Cristo. ¿Sí? Pero aquí viene una pregunta muy importante, es cómo predicar a Cristo, o sea, cuál es la forma como vamos a hacer a cumplir ese trabajo. Ya sabemos que el trabajo es sencillamente anunciar el evangelio a personas para que oigan, y de esas personas que van a oír, algunas van a creer y van a invocar el nombre de Cristo y van a ser salvas. ¿Está bien? Pero ¿cómo predicar nosotros? O sea, ¿cómo cumplir esa labor? ¿Cómo anunciar al Salvador en monte? ¿Cuál sería el método más efectivo? ¿Cuál es la mejor estrategia? Hermanos, quiero decirles una cosa, mire, existen no sé cuántos métodos de evangelismo he conocido, he escuchado hablar, y podría mencionar un montón de métodos, ¿sí? Recuerdo alguna vez escuché de una iglesia en otro lugar del mundo que tenía una estrategia que era invertir, comprar colectivos y pasar por el vecindario y levantar gente y llevarlos a la iglesia. Y de esa manera creció la iglesia un montonazo. Entonces ellos trataron de exportar su idea a otros lugares y ¿saben qué pasó? No funcionó. No funcionó. Hay muchos métodos de predicar el evangelio, pero no todos van a funcionar en todas partes. Por eso la metodología como tal, bueno, creo que tenemos que nosotros mismos descubrirla aquí para Monte. ¿Usted no le llama la atención que Monte es un lugar, es un pueblo que ha recibido mucha luz y donde se ha complicado muchísimo ganar personas para Cristo? ¿Les llama la atención eso o no? ¿Se han preguntado, se han dado cuenta de eso? Vea, hermanos, o sea, nuestra iglesia tiene muchas particularidades. Una de ellas, y le voy a decir, o sea, no es difícil observar esto, es que son muy pocas las personas que han llegado a la iglesia y que son parte, hermanos creyentes en Cristo, que se han convertido del pueblo y que están en la iglesia. O sea, podemos ver, nomás aquí mirando las personas que están aquí presentes en esta reunión, hay un montón de gente del pueblo, pero que no es del pueblo, o sea, que se vino a vivir al pueblo, o que viene de otras iglesias. ¿Cuál es la manera como nosotros tenemos que hacer las cosas para ganar personas del pueblo en San Miguel del Monte? Yo creo que el método tiene que ser el que Dios nos marque, pero tiene que ser, por supuesto, bíblico. Yo quiero que observemos algunos ejemplos en la Escritura. ¿Cómo predicaba, por ejemplo, el Señor Jesucristo? ¿Cómo predicaba? O sea, Él siempre predicaba el mismo mensaje a donde iba, por todas las distintas regiones que Él llegaba. Definitivamente no. ¿Cómo le habló el Señor a Nicodemo? ¿Cómo le habló a la samaritana? ¿Cómo le habló a Zaqueo? ¿Cómo le hablaba a los fariseos? No les hablaba a todos igual. No les hablaba a todos igual. No, 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 no. Mire, es llamativo cómo con algunas personas, por ejemplo, el Señor habló de la condenación, habló de la perdición, habló del infierno de una manera fuerte, directa, confrontativa, así. Pero con otras no. Con otras habló de otros temas, lo planteó de otra manera, el mensaje del Evangelio. ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo? Pablo hablaba, tenía su estrategia. Él llegaba a una ciudad, ingresaba a la sinagoga y allí se sentaba a disertar, a hablar largamente con los judíos. Pero ¿cómo le predicó a los griegos cuando llegó a Atenas? ¿Hizo lo mismo? No, no hizo lo mismo. Fíjense 1 Corintios capítulo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 9.
Y ahí nos muestra un poco lo que era el corazón de Pablo. O la estrategia de Pablo. Sí, el corazón, pero más que eso, la estrategia de Pablo. 1 Corintios 9, 19 al 22. Dice, por lo cual, 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto que está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que él cambiaba su mensaje, cambiaba el contenido del evangelio según la persona con la que estaba hablando. No. El mensaje es el mismo siempre, pero la manera como va a llegar a las personas va a depender de las personas a quien les está hablando. Porque si lo que nosotros queremos es que hayan personas que escuchen el evangelio, poder predicar para que escuchen, para que crean y para que invoquen el nombre del Señor, bueno, entonces tenemos que pensar mucho en esas personas a quienes les estamos predicando. ¿Cómo quiere el Señor que anunciemos a Cristo en el lugar donde nos puso como iglesia? ¿Qué es lo esencial en todo esto que estamos hablando aquí? ¿Qué es lo esencial en la predicación del evangelio? Les quiero hablar un poco acerca de 3 testimonios que he escuchado, que Dios me ha permitido escuchar en los últimos 2 años quizás, de hermanos nuestros que están predicando a Cristo en diferentes partes del mundo. Y me llama mucho la atención lo que voy a compartirle a continuación, me llama mucho la atención cómo estamos hablando de contextos completamente diferentes, ¿sí? Y no estoy hablando de metodologías para predicar. Yo quiero hablar de lo esencial, de lo que estamos observando en la manera como Cristo predicaba y en la manera como el apóstol Pablo predicaba y los ejemplos de predicaciones del evangelio que vemos en el Nuevo Testamento, tanto en Hechos como en las cartas. ¿Cómo predicaba la iglesia primitiva? ¿Cómo predicaban los predicadores del comienzo de la iglesia? Porque son los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y me llama la atención cómo la esencia es la misma, aunque la manera de llegar a las personas es diferente. Ahora, les voy a hablar de 3 contextos distintos. Miren, hablé con un hombre, un hermano, amigo, que predica en la China. También hablé con otro hermano querido que predica en un país en Europa. Son contextos completamente diferentes. Y hace poco tuve la oportunidad de estar leyendo material bastante interesante acerca de testimonios de personas que han trabajado en el mundo musulmán. Ahora, vuelvo y repito, son contextos completamente diferentes. China, Europa, el mundo musulmán. Alguien diría, ¿qué tiene que ver culturalmente, ideológicamente, religiosamente? Son completamente diferentes, completamente distintas. Y encontré en esos 3 testimonios coincidencias, o sea, esenciales. Y pregunto yo, ¿será que el Señor está mostrándonos que debemos aprender de la manera como personas en el mundo están predicando el evangelio hoy en día? En los 3 testimonios encontré principios como los que les voy a compartir a continuación. ¿Sí? El primero, lo primero que uno escucha es que es necesaria una dependencia en oración del Señor para el trabajo de la evangelización. En otras palabras, o sea, la mejor estrategia para predicar el evangelio es la guía del Espíritu Santo. A veces
a veces los métodos están siempre, o sea, se diseñan métodos para presentar a Cristo de la misma manera a cualquier persona. ¿Sí? Ahora, ojo, yo no estoy diciendo, no estoy queriendo, por favor, cuestionar, ni estoy queriendo desvalorizar lo importante que ha sido, por ejemplo, las 4 leyes espirituales o, no sé, metodologías que hemos, yo las he escuchado, las he utilizado muchas veces. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno dice, cuando uno quiere empezar una conversación para predicar el evangelio? Hay una pregunta que es muy interesante y que muchas veces yo la he utilizado. Si tú te mueres hoy, si vos te morís hoy, ¿a dónde vas? Esa es una pregunta que hacemos, ¿cierto? Sí, yo he evangelizado muchísimas veces haciendo esa pregunta. Si te morís hoy, ¿a dónde te vas? Bueno, está muy bien. Es un buen detonante para predicar el evangelio. Y yo no digo que dejemos de utilizarlo. Si lo utilizas, utilízalo. ¿Sí? Pero supongamos que salimos a esta tarde, vamos a predicar alrededor de 10 manzanas. Vamos a tocar no sé cuántas puertas. Cuando uno toca la puerta de una casa y le abren y uno dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te quiero hacer una pregunta. Si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Y pasa a la siguiente casa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Y en la siguiente casa, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Y en todas las casas la misma pregunta. ¿Saben lo que pasa? O sea, que uno, cada vez que una puerta se abre, uno se encuentra con personas primero que todo, personas muy diferentes la una de la otra. Aparte de eso, contextos, momentos, familias, circunstancias completamente diferentes la una de la otra. Pero a todas las queremos llegar con la misma pregunta. ¿Está bien? ¿Está mal? Mira, no sé, lo único que te voy a decir es, la guía del Espíritu Santo es la mejor estrategia. Orar y buscar la guía del Señor. Fíjense en este pasaje en Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, el versículo 26. Espero que me sigan, lo tengan ahí. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Aquí vamos a encontrar a un evangelista llamado Felipe, un hermano, un diácono de la primera iglesia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué encontramos aquí? A un hombre que Dios utilizaba en la predicación del evangelio, recibiendo la guía del Señor acerca de a dónde ir a predicar. Entonces dice que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjate cómo un ángel del Señor le habló, él fue hasta el lugar donde tenía que ir y ahí el Espíritu del Señor le habla más específicamente. Aquí lo que yo quiero notar, hacerle notar a ustedes lo siguiente. Felipe, evangelista, un hombre que Dios quería utilizar para anunciar el evangelio, era un hombre guiado por Dios. Era un hombre que iba a donde el Señor le mostraba que fuera y le hablaba a quien el Señor le mostraba que él hablara. Ahora, hay más principios que podemos aprender en este pasaje, pero les estaba hablando de los 3 testimonios. Tanto en la China como en Europa, como en el mundo musulmán, los hermanos que trabajan allí hablan de la importancia de que nosotros seamos guiados por el Señor para hablar a las personas y de que estemos seguros de que estamos hablando con quien el Señor quiere que hablemos y que estamos siendo guiados por Él. Pero hay otro aspecto que me llama mucho la atención acerca de lo que comparten esos testimonios de hermanos trabajando en diferentes contextos en este momento en el mundo.
y es la necesidad de acercarse a las personas y de crear vínculos con las personas. Tanto en la China, dice el hermano que él tenía que él tiene que caminar entre las personas, empezar a saludar a la gente, empezar a mostrar interés por el idioma, empezar a hacer conversación, y él apunta a que un día lleguen a su casa y poderles abrir la puerta y poderlos invitar, pero todo en son de hacer una amistad, de conocerte, de venir, mira, sí, yo soy de otro país, pero quiero que nos sentemos a hablar, me interesa mucho tu cultura, cómo es acá. Y dice que cuando entra a su casa, él tiene versículos en mandarín, y que después de varios encuentros con ellos, algún día le preguntan por el versículo, ¿no? Y ahí entonces él comienza a ver qué clase de pregunta es la que tiene la persona. Por ejemplo, en ese caso, hace lo mismo el muchacho que trabaja en Europa. Trata de crear relaciones, de ver cómo mostrarse servicial a los vecinos, de qué necesidades tienen sus vecinos, trata de buscar oportunidades para acercarse y conocer la cultura de la gente. Bueno, lo mismo hace el del mundo musulmán, en el mundo musulmán, han hecho lo mismo. A los musulmanes, el camino más directo para entrar a un musulmán es a través de la hospitalidad, de invitarlos a la casa, de mostrar interés en aprender su idioma, de querer saber acerca de su cultura, de su religión, de sus costumbres, de hacerles preguntas. Bueno, es muy interesante el hecho de acercarse a las personas. Acercarse a las personas. Ahora, antes de hablar un poco aquí de Monte, quiero que miremos, por favor, en Hechos capítulo 8, ahí donde estábamos leyendo. ¿Sí? Dice el versículo 30, sigamos leyendo. 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estaba leyendo Isaías capítulo 53. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y Felipe, ¿qué hizo? Se acercó. ¿Saben qué? Hermanos que trabajan en la China, en Europa, en el mundo musulmán, dicen, es muy importante acercarse a la gente. Y cuando nos acercamos, ¿para qué nos acercamos? ¿Saben para qué? Para ver qué es lo que qué es lo que está pasando en sus mentes, en sus corazones. ¿Cuáles son las preguntas espirituales que tienen? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? ¿Qué es lo que Dios viene haciendo en su cabeza y qué es lo que les gustaría entender de la vida? Aquí tenemos un hombre que estaba leyendo Isaías y tenía preguntas concretas en cuanto a Isaías, el pasaje de la profecía de Isaías. Quería entenderlo. Mira si Felipe en ese momento, no sé, qué sé yo, ponerle que estaba leyendo Isaías, que quería entenderlo, y Felipe le dice, si hoy te morís, ¿a dónde te vas? O sea, le lleva la conversación para otro lado y le rompe el hilo de lo que viene pensando el hombre este que Dios le está mostrando para que le predique el evangelio. Hermanos, a la gente hay que escucharla. Hay que entender qué es lo que le está pasando en su vida, qué tormenta tiene en su corazón, en su mente. No adivinemos qué le pasa a la gente. Hablemos con la gente para saber qué le pasa, qué inquietudes espirituales tiene. Fíjense en este versículo de Colosenses 4:6, por favor. Colosenses 4:6. Colosenses 4, 5 y 6. Colosenses 4, por favor. Andad, dice el versículo 5.
Estoy esperando que algunos ahí están buscando en la Biblia. Cuando vea que ya pararon de buscar, ahí leo. Listo, vamos. Dice, andad sabiamente para con los de... ¿Para con quiénes? Con los de afuera. O sea, aquí este principio que va a marcar el apóstol aquí tiene que ver con nuestras relaciones con la gente sin Cristo, los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Escúcheme bien. ¿Cómo responderle a una persona? ¿Es importante o no es importante? Sí. Pero para saber cómo responderle a una persona, escúcheme lo que les voy a decir. Uno, ¿qué tiene que responder? Las preguntas que tienen las personas. ¿Cómo voy yo a responder si no sé qué preguntas tienen? ¿Sabe que un momento al que debemos nosotros apuntar, por el que debemos orar, es que Dios nos permita acercarnos a personas, así nos lleve tiempo, pero que llegue un momento en que sepamos que la persona abra su mente, su corazón y nos haga preguntas. Y a partir de esas preguntas poder entonces nosotros entender cuáles son sus inquietudes y poder nosotros saber cómo responderlas con el Evangelio de Cristo. Volvamos a pensar en el Señor predicándole a Nicodemo. ¿Cómo le habló el Señor a Nicodemo? Le habló según las inquietudes espirituales que tenía. ¿Cómo le habló a la samaritana? También le habló de acuerdo a partir de las inquietudes espirituales que ella tenía. ¿Cómo hablaba Pablo a los judíos? ¿Cómo le hablaba a los griegos? A partir de las inquietudes espirituales que tenían. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué preguntas tiene la gente? Hay que acercarse a la gente. Felipe le habló al etíope a partir de las inquietudes espirituales que tenían. Hermanos, hay que acercarse a las personas. Lo dicen los que trabajan en la China, en Europa, en el mundo musulmán. Me pregunto, ¿será que eso también aplicará para nosotros? Pues yo no estoy hablando de un método específico, estoy hablando de la esencia de lo que voy observando en el trabajo que hacen personas, pero también en el trabajo que hacían el Señor, los apóstoles, los predicadores en el Nuevo Testamento. Hay que depender del Señor, pero hay que acercarse a las personas. Ahora, el tercer principio y el último principio, este me mata todavía más me mata. Oración, acercarse, pero este es re importante, modelar, dar ejemplo. Ahora, quiero aclarar una cosa, no es que primero oramos, después nos acercamos y después modelamos. No, son simultáneas. Todo el tiempo hay que estar orando, hay que estar acercándose a las personas y hay que llevar vidas ejemplares en medio de esta sociedad, de esta comunidad que Dios nos puso. Hermanos queridos, escúchenme una cosa. El pasaje de Colosenses que leíamos dice, sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal. ¿Sabe que la gente del pueblo de Monte tendría que estar viendo en nosotros personas que somos de un hablar muy especial, de un hablar sazonado con sal, con gracia? Yo les voy a decir lo siguiente, hermanos, y perdone, o sea, no quiero ser imprudente ni respetuoso con nada, pero con nadie, pero lamentablemente, y empezando por mí, a veces nosotros, cuando salimos al pueblo, abrimos la puerta de nuestra casa, cerramos y vamos para afuera, a veces se nos olvida que salimos a brillar a la oscuridad, que estamos puestos como luminares en este mundo, ¿sí? Que debemos ser sencillos, prudentes, amables, respetuosos, ejemplares, hablar bien,
mansos, humildes, ¿como quién? Como el Señor. Como el Señor. Se nos olvida que tenemos que salir a brillar. ¿Sabe que un cartelito, no sé si, sí, deberíamos poner un cartelito ahí en la entrada, mejor dicho, del lado de adentro de la puerta de nuestra casa, que dijera algo así como, acordate para dónde vas. O como algunos ponen, bienvenido al campo misionero. Abrir la puerta y entras al campo misionero, a la oscuridad, a donde hay personas que no te lo van a demostrar, que no, que van a fingir con sus sonrisas, pero que están hambrientas por algo que sea real. Y algo que sea real, algo que es real para las personas son los estilos de vida. Hermanos, tenemos que modelar a Cristo. Mire, ¿cuántas veces uno no da ejemplo? Mire, les dije, yo no quiero ser imprudente ni quiero faltar el respeto a nadie. Mire, una vez me dijo un hombre en el supermercado del día, de los que trabajan allá, mira lo que me dijo. Me dijo, aquí vino el otro día y me dio el nombre. Saben perfectamente que es creyente. Digo, ese señor se cree el dueño del pueblo. Le dijimos que no podía entrar con la esposa y él dijo, no, a mí no me importa, yo entro con mi esposa. Ustedes no me van a poner aquí y me van a impedir yo entrar con mi esposa. Y bueno, se enganchó en esa pavada y todo el mundo respetaba la norma, pero él no la quiso respetar. Estoy dando un ejemplo y disculpen, o sea, yo me siento mal a veces cuando uno habla de esta manera y da esta clase de ejemplos, pero es como para que de manera así muy concreta, práctica, darles ejemplos de cómo no podemos hacer las cosas. No podemos darnos esos lujos, hermanos, no podemos. Hermanos, o sea, este pueblo necesita ver gente completamente diferente, gente que está dispuesta a ceder sus derechos, mansos, como Cristo. Gente que siempre va a tratar bien a los demás. Gente que va a dar el paso, que va a ayudar. Una cosa más, hermanos, miren. Estamos muy nosotros con el tema de cuidarnos para no contaminarnos. ¿Sí? Con los pecadores. Porque claro, los pecadores son un peligro. Son un peligro para nosotros y para nuestros hijos. Así pensamos. Yo les voy a decir una cosa, mire. Dios ha tenido que doblegarme y hacerme comer tierra para darme cuenta de lo equivocado que he estado durante años, pensando que hay que tener mucho cuidado con quién te juntas y con quién socializas. Una vez, una de mis hijas, yo no voy a decir cuál de ellas, pero una vez, mire, nosotros vivíamos en un edificio y afuera del edificio había un parque para niños, salían a jugar y nosotros con Constanza estábamos todo el tiempo mirando por la ventana, pendientes de con quién se juntaban nuestras hijas y teniendo mucho cuidado lo que podían los pecadores, niños pecadores, hacerle a nuestras niñas, ¿no? Y una vez, algunos de estos chiquitos entraron a nuestra casa, estoy hablando cuando mis hijas tenían 9, 10 años, entraron a la casa nuestra, a nuestro departamento, y estaban jugando ahí, y una de mis hijas le dice a los chicos, le dice, chicos, ¿saben una cosa? Ustedes a la casa de nosotros pueden venir, pero nosotras a la casa de ustedes, eso jamás, le dijo así. Y más allá de lo gracioso, la gracia que me causó en ese momento, yo me pongo a decir, o sea, eso es realmente la mentalidad con que nosotros, eso fue lo que le transmitíamos a ellas y lamentablemente fue como quizás durante años mi corazón y mi mente estuvo cerrada a la idea de juntarme con los pecadores. ¿Ustedes se acuerdan de qué acusaban al Señor? Los religiosos de la época, los santos de la época, ¿de qué lo acusaban? De que comía con los pecadores, se juntaba con la gente de la que toca huir siempre.
No, hermanos, qué mal, qué mal, qué vergüenza. Creo que hemos hecho bien el trabajo de enseñarles a nuestros hijos el odio por el pecado, pero nos ha faltado enseñarles la otra parte, el amor por los pecadores. La gente sin Cristo hace cosas muy malas y tiene estilos de vida terribles, pero eso no tendría que causarnos a nosotros espanto, ni horror, ni miedo, ni debería llevarnos a encerrarnos y a evitar el contacto con toda esa gente. No, debería causar en nuestra vida compasión, amor por la gente sin Cristo, al ver su condición. Eso es lo que debería causar en nuestro corazón. Así como Cristo, así como el Señor. ¿Acaso el Señor no abandonó su trono de gloria donde los ángeles decían santo, santo, santo? Y él sí era santo. Y vino a esta tierra y caminó entre nosotros. Se acercó a nosotros, a los pecadores. Se acercó, los escuchó, hablaba con ellos. A veces criticamos a gente que hace la obra social y que va a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, a la gente que tiene vicios, a la gente que tiene vidas inmorales, y criticamos a esas personas y decimos, no, pero es que ellos no predican el evangelio y no sé. Bueno, nosotros nos creemos muchas veces mejor que los demás. Y otros hacen el trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo. Yo siento que el Señor quiere que nosotros rompamos unos cuantos esquemas de nuestra mente, de nuestro corazón, y aprendernos a acercarnos a la gente y a modelar a Cristo. Es muy probable que siga llegando gente a la iglesia cuando empecemos, en el momento empecemos las reuniones en forma, y que sea gente con la que nos estamos acostumbrados a tratar. Nosotros tenemos, o sea, a nosotros nos gusta, ¿sabe qué nos gusta a nosotros? Las familias lindas, ¿no? ¿Y qué es una familia linda? Es una familia donde está el esposo, la esposa y los hijos, ¿no? Sí, eso es lindo, amén. Pero creo que van a llegar muchas familias que no son tan lindas, donde no hay esposo, donde no hay esposa, donde el esposo ha tenido 5 mujeres y la esposa ha tenido 5 maridos, y son hijos de uno, son hijos del otro, y pasan cosas terribles. Pero esas cosas terribles no tienen que llevar a nosotros a asustarnos y a no querer tener contacto con ellos, sino tienen que llevarnos a amarles, a recibirles, a interesarnos, a conocerles, a escucharles, a entenderles, a saber qué les pasa, por qué piensan como piensan, por qué actúan, por qué han tomado las decisiones que han tomado, qué les ha faltado, a rodearlos de amor y presentarles a Cristo, para que escuchen, para que crean y para que invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Basta de escondernos, basta de encerrarnos, basta de cuidarnos tanto, porque así no actuaban ni el Señor, ni los apóstoles, ni los predicadores en el Nuevo Testamento, así no era la iglesia del Señor. Para terminar este versículo, este pasaje en Hechos 2. Hechos 2. Abramos nuestras casas, abramos nuestros corazones, abramos nuestras mentes. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y toda esa gente dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona.
y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Sabe que la gente del pueblo se daba cuenta de lo que estaba pasando con la iglesia? Y sobrevino temor a la iglesia, a la gente, perdón, a las personas. Sobrevino como, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué grupo es ese? 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Bueno, aquí tendríamos otra media hora para hablar acerca de cómo tenemos que nosotros reflejar como iglesia el amor entre los hermanos y eso cómo impacta a la gente de afuera. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe lo importante que es entre nosotros cuando decimos de modelar, no solamente dar un testimonio personal, sino también tener un testimonio como iglesia? Una iglesia que se ama, que comen juntos las familias, que comparten para las necesidades los unos de los otros. Pero el versículo 47 dice algo muy importante. Dice, alabando a Dios, ¿y qué continúa? Y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la comunión fuerte, el amor fuerte, la convivencia fuerte que había entre los hermanos impactaba a la gente de afuera. Se reflejaba hacia afuera. Entonces la iglesia no le costaba, no tenía ningún problema en tener favor con todo el pueblo. Y el resultado es el que estamos nosotros esperando que se dé sin hacer lo que dice antes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queremos una iglesia donde se añadan muchas personas salvas, pero no estamos dispuestos a tener favor con el pueblo, acercándonos a la gente, modelando a Cristo, y no estamos dispuestos tampoco como iglesia a mantener una iglesia fuerte en comunión, en cuidado de los unos por los otros. Creo que hay un trabajo muy grande para hacer. Pero es el trabajo que el Señor nos dio para hacer. Hay mucho para hacer, hermanos. Los animo a que abramos el corazón para que el Señor rompa los esquemas que tenga que romper y empecemos a anunciar el Evangelio, a presentar el Salvador a las personas, como Dios quiere que lo hagamos, para nosotros como iglesia. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas bendiciones. ¿Puedes parar la grabación, por favor, Gonza? Muy bien. Muchas gracias.